soy uno de los que hemos llegado al tema del posicionamiento, que no sé si conocéis o no, lo comento en un momentito y lo explico y así. Todos partimos de la misma información y luego ya empecemos a tratar algunos de los temas que hemos comentado por aquí. Quería empezar con este cartel, que muchos igual no lo conocéis. Se puso, bueno, lo pusieron los alumnos de sexto en sus últimos días dentro de la facultad y lo pusieron delante de los despachos, o sea, para entrar en el acceso a los despachos de los profesores. Recordad que vosotros también una vez soñasteis con ser médicos. Alguno de los profesores nos vino muy indignado diciendo que cómo poníamos eso, que cómo podía existir esta idea entre los alumnos, pero la verdad, bueno, no sé si me está escuchando porque no estoy hablando al micro o... La verdad me preocupan más los profesores que no nos preguntaron por qué decíamos eso. Pero bueno, creo que es interesante esa noción de que igual algunos alumnos tienen unas ciertas expectativas al entrar en medicina que se les van destruyendo o sienten que algunos les van coartando según avanzan de curso y pierden mucha de la humanidad de la ilusión con la que entraban. Y igual eso lo podemos comentar un poco más adelante también. Aprovechando que estamos invitados por la cátedra de ética, he pensado que poner algo del código deontológico podría ser interesante. Sobre estudiantes la verdad es que dice muy poquito, solo que los estudiantes tenemos que conocer el código, vale, muy bien, y que los profesores tienen que hacer bien su trabajo, vale, muy bien. Si queréis más información sobre estudiantes, docencia, ética, de todo esto, la verdad es que en el código no vais a encontrar mucho más. Si hay algo más en el manual que se editó en su momento, pero es un capitulillo y en realidad lo que referencia es la guía de recomendaciones éticas que hizo en su momento el CEM en colaboración con los colegios de medicina y demás. Esto es la parte del proselitismo de organizaciones que os quería hacer por si alguien quería indagar un poco más en el tema o le interesaba. Pero bueno, tener esa noción de que los estudiantes también tenemos que conocer la ética de todos estos procesos, que es importante, que tenemos que saber lo que estamos haciendo y que es responsabilidad nuestra, tanto como de nuestros profesores, lo que hacemos. Un poco más entrando en el aspecto de las medicinas alternativas, no se mencionan explícitamente dentro del código, que ya sabéis que es de obligado cumplimiento, no digo por si acaso, pero sí se dice que no son éticas, que no se pueden realizar las prácticas que no tengan base científica. Y si seguís leyendo, los procedimientos ilusorios son insuficientemente probados, es decir, está prohibido explícitamente en el código el uso de placebos. Se usan siempre. ¿Se usan los placebos no puros? Siempre. Todos los médicos los han usado, incluso los alumnos los llegamos a usar a veces al estar hablando con el paciente. Entonces, hay que saber que esto está aquí, igual tenemos que hacer una reflexión, igual hay que cambiarlo, igual no, pero bueno, yo creo que es interesante la reflexión, esa contraposición de lo que está escrito, de lo que se hace en la realidad, y bueno, qué ideas pueden surgir en torno a eso. Basándonos en este artículo sobre todo, los alumnos de la universidad, sobre todo desde delegación, lo que se pasa a los alumnos, y luego más adelante, el CEM, hemos hecho unos posicionamientos que básicamente lo que dicen es nosotros pensamos esto y queremos hacerlos cumplir. Por resumirlo, la idea viene a ser, no queremos que se enseñen en las universidades ni desde otras instituciones terapias que no tengan suficiente base científica todavía, porque entendemos que no es una prioridad, que si hay otro tipo de terapias que están más demostradas, si nos pueden enseñar a dar una dieta correcta, a prescribir un ejercicio correcto, a dar pautas de sueño, de hábitos saludables en general, psicoterapia, que sí son útiles y sí pueden estar demostrados, pues igual otras terapias que no estén demostradas son más secundarias. Era nuestra idea. Y desde delegación pasamos el posicionamiento, lo aprobaron los estudiantes con una más o menos baja participación, se acabó llevando a nivel estatal y el Consejo de Estudiantes de Medicina que está ahí de fondo es el máximo representante de todos los estudiantes a nivel de interactuar con otras instituciones y acabó aprobándolo. Y es uno de los que han impulsado la campaña de Sin Evidencias y demás, al que se han unido muchos médicos que no sé si conoceréis, pero si no le podéis dar un vistazo en Twitter si queréis, y ahí la tenéis. Como idea básica eso, que estamos en contra de estas terapias, para que sepáis más que nada desde qué posición estoy hablando, y que nos ponemos públicamente a ellas, y que pensamos que es importante hablar claramente cuando una de estas cosas ocurre, hablar claramente de cuál es nuestra posición y por qué esta posición es así. Lo que sí es importante es, vale, esto es la posición, digamos, oficial. ¿Es la de todos los estudiantes de medicina? No, ni de lejos.
obviamente hay muchas ideas diferentes en el tema. Me parecía interesante poner el caso específico de la Universidad de Zaragoza, ya que estamos aquí. Esto es unas encuestas que pasaron a los alumnos cuando estábamos en cuarto, yo soy de quinto, pues hace un año, a ver qué intenciones teníamos de matricularnos en asignaturas optativas, que incluían medicinas complementarias, alternativas entre comillas, y cosas un poco más tradicionales, convencionales. Y había muchísimo interés por las asignaturas, que creo que estas son las más de medicina alternativa. Había muchísimo interés por estas asignaturas. Somos 220, 250 alumnos, pues más o menos la mitad de los alumnos se acabaron matriculando en asignaturas que incluían aspectos de medicina alternativa. Así que claramente hay una contraposición, aquí hay diferentes ideas, tenemos una postura y luego muchas veces los alumnos hacemos otra distinta. Y creo que desde aquí es donde verdaderamente podemos empezar a hablar y podemos empezar a pensar, vale, entonces ¿por qué viene esta contraposición? ¿Por qué vienen todos estos problemas? ¿Por qué hay diferentes ideas ahí? ¿O cómo se pueden solventar? ¿O cómo las podemos hablar entre todos? Y quería hablar de cosas un poco generales que creo que ya se han tratado, así que tampoco voy a darle muchas vueltas, pero bueno, me parece muy importante decir que la medicina obviamente no es solo ciencia, no es solo el tratamiento humano que se da, es la contraposición que se hace entre esas dos. Cuando se ensamblan entre las dos y se afectan una a otra, cuando verdaderamente conseguimos resultados en los pacientes. Cuando estamos investigando qué es mejor porque queremos darle lo mejor a nuestros pacientes, es cuando verdaderamente estamos consiguiendo cosas. El problema que es que esto es una idea utópica y está muy bien, pero no es la que se está dando en las facultades de medicina, o al menos los alumnos claramente sentimos que no es la que nos están dando, si no, no tendríamos esa pérdida de ilusión por nuestra profesión. Yo propondría como modelo de, al menos en mi experiencia personal, esto ha venido a ser mis 5 años de medicina, que es un poco triste. La parte de ciencia ha sido el libro gordo de Petete, esto es lo que te tienes que aprender, esto es lo que tienes que saber, sobre formas de investigar o pensamiento crítico, ya irás aprendiendo por tu cuenta. Un poco de forma tangencial se han tratado temas de humanidad, empatía, de sentido común, aunque desde aquí se ha hecho mucho esfuerzo desde la cátedra, incluso desde el colegio, de llevar estos temas a las clases, están clases específicas, etc. Pero muchas veces da esa sensación de que son temas separados, aparte. Y igual es solo sensación mía, que yo vengo a hablar un poco en nombre de los alumnos, pero mi experiencia es mi experiencia y mis sesgos son mis sesgos. Pero yo creo que sí podría ser algo que hemos sentido todos, al menos yo cuando lo he comentado con la gente, sí hay un poco este sentimiento de que muchas veces se nos está hablando de mitos, de esto funciona y te lo crees porque no va a funcionar si te lo ha dicho tu profesor, pero no es necesariamente cierto, no te están explicando el método por el que se llega a esa deducción. Nos dijo una vez un profesor, cuando estábamos en un caso clínico y explicábamos un efecto de un antídoto, creo recordar, no me acuerdo, te estás dejando cegar por la magia de la fisiopatología. Es muy bonito esto que estás contando de que se contraponen entonces los receptores, pero en realidad esto es mentira. Tienes que medir en un paciente si esto ha funcionado o no. ¿Qué más me da el mecanismo farmacológico si no funciona? Un poco de eso hay, de que acabamos rellenando ideas bonitas, mitos, sin saber muy bien cómo hemos llegado a esas conclusiones y que estamos absorbiendo todo de una forma crítica y que eso luego se nota. Luego tenemos una falta de trato con el paciente brutal. Y en realidad, esa es la idea con la que quería terminar, con la que quería dar vueltas y que quería proponer para el debate posterior. Que muchas veces los estudiantes, los profesores, intentamos huir de la incertidumbre. Y cuando hay huecos en nuestro conocimiento médico, no pasa nada, lo rellenamos con ideas imaginativas, o más o menos creativas, que pueden ser ciertas o no. Lo llenamos con mitos, como los mapas antiguos ponían dragones en la periferia porque algo habría ahí. Y yo creo que tendemos a hacer lo mismo. Pero lo importante no es que lo hagamos, es algo humano que lo hagamos, lo importante es por qué se está haciendo. En el caso de los estudiantes, los profesores, ¿por qué se está rellenando muchas veces con conocimiento un poco abstracto, poco basado en la evidencia, las clases que nos dan? ¿Por qué tenemos la sensación de que necesitamos clases de medicinas alternativas dentro de la universidad? Porque no se nos ha enseñado ningún tipo de trato humano. Porque no se nos ha enseñado una visión integral del paciente, no se nos ha enseñado a tratarle como una persona. Y por eso estamos tendiendo a terapias alternativas, porque ellas sí lo hacen y lo hacen muy bien. Lo hacen mucho mejor que la medicina convencional que vemos en un hospital. Yo estoy ahora en el rotatorio y probablemente si estuviera con médicos alternativos, digamos, tendría una formación muy diferente a la que estoy teniendo ahora. Tendría una formación bastante más psicológica, bastante más basada en el paciente.
poco eso era lo que quería decir, que igual los problemas que estamos diciendo que tenemos con la medicina alternativa, que si funciona o no funciona porque hay falta de evidencia, vale, muy bien. Pero eso hay que ver de dónde viene. Eso viene de la medicina convencional, de nuestra dejadez, como profesionales, como médicos, como alumnos. Y por mi parte, de momento, eso es. Ya trabajaremos luego los demás temas, si queréis. Increíble, es la primera vez en mi vida en que los ponentes se han atenido al tiempo. Quiero darles las gracias, y esto va a redundar en la riqueza del seminario, que de eso se trata. Entonces, a ver, la metodología va a ser muy sencilla. Vamos a dar las palabras en turnos cortos. Es importante que el que hable, el que tenga una intervención, se identifique, que diga a qué se dedica, etc. Y si quiere, se pueden hacer preguntas, se pueden hacer consideraciones, comentarios, en fin, lo único que se pide es un poquito de brevedad y, como hemos dicho, por respeto, pues porque en algunos momentos pues, puede haber posiciones polémicas. Y aquí estamos para escucharnos, hablar, argumentar y dar buenas razones. ¿Quién quiere abrir fuego? ¿Nadie quiere levantar la mano? No hay problema, porque tengo a los ponentes como leones atados. Es decir, que eso de decirles cuando... es que no os podéis imaginar lo que significa decir a los 15 minutos y no más, tanto los he asustado que es que algunos no han llegado ni a los 15 minutos. Entonces, bueno, pues sí, tenéis vosotros la palabra si queréis. Venga. Si el pueblo no habla, el pueblo está perdiendo la... Si el pueblo no habla, el pueblo está perdiendo la oportunidad. O sea que esta ocasión no volverá. Esto es de verdad lo de Heráclito, que no te bañas 2 veces en el mismo río. Yo nunca volveré a estar aquí ni aceptaré una invitación del doctor Roger Piset, porque cuando él ha consumido un póker, un as, ya no lo vuelve a utilizar, así que... Pero sí quiero hacer un comentario. Y es un comentario sobre los ensayos clínicos, que ya he criticado un poco. Los ensayos clínicos tienen muy poco interés científico. Y la mejor crítica que le puedo hacer en relación con otras terapias no convencionales es que los ensayos clínicos han demostrado sin ninguna duda la eficacia de la oración. Lo que es peor, la eficacia de la oración por terceros retrospectiva. Resumo el ensayo clínico en el que se distribuyó al azar que se rezase o no por pacientes con todas las normas habidas y por haber de la aleatorización, y se rezó por pacientes que retrospectivamente sabíamos que habían tenido septicemia y se habían o no habían muerto. Por aquellos pacientes por los que terceros rezaron retrospectivamente, no murieron. Una vez que los ensayos clínicos han demostrado esto, hay que elegir. O creemos en el rezo y su eficacia retrospectiva, o no creemos en los ensayos clínicos. Yo creo que ya hay palabra ahí. Yo tengo una pregunta. Bueno, si nadie más me pregunta. Que mi pregunta es para el primer ponente que solo dijo, bueno, lo dijo como comentario al final de su exposición, que algo de que la psicoterapia no tiene base o no tiene mucha base o algo así, y que me gustaría que ampliara un poco más lo que quería decir, y además me gustaría oír la opinión del psiquiatra que también hablaba, porque para nosotros que somos de tercero de medicina, que cursamos psiquiatría el curso pasado, psicoterapia era una de las cosas de que nos hablaban, y no sé,
nos pareció que era algo importante y que sí que tenía base. Entonces me sorprendió oír este comentario del primer ponente y por eso me gustaría saber más de lo que él refiere. Lamento no saber cómo te llamas. Oh. Me llamo Madeleine. Madeleine. Deduzco que no eres española. Ah, sí, soy española, de un sitio muy lejos de aquí, por eso el acento. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Sé persona, identifícate como persona. Soy inglesa, bueno, pero soy estudiante de medicina de tercero. Encantado, Madeleine. Y no de Erasmus. Para dejar claro, creo que todos conocemos aquí la figura de Freud, ¿no? De Freud, fundador de la psicoterapia. El fundador de la psicoterapia también creía en la magia. De hecho, mucha gente no sabe que Freud, aparte de cocainómano, pero eso no tiene mayor importancia. Sí, el otro día preguntaban en Twitter que si la cocaína tiene gluten. Y si la cocaína sin gluten tiene mayor precio, lo cual es relevante. Freud se hizo una vasectomía. Freud se sometió a una operación que se llama vasectomía, en la creencia que eso aumentaba su potencia sexual y su capacidad intelectual, porque estaba de moda, porque Freud pertenecía al tiempo en el que vivió. Con el tiempo en el que vivimos, nosotros construimos un mapa interior con nuestras creencias. Un mapa que nos sitúa con cierta tranquilidad en el mundo. Y hay cosas que yo aquí puedo decir en español y que en inglés no diría, o en Inglaterra. ¿Se comprende? Porque hay un mapa que gobierna nuestras conductas, un mapa de creencias. En parte las creencias son externas, las han enseñado los profesores, y en parte son internas. Hay quien desde el principio se opone al aborto voluntario. Y no hay manera de hacerle entender otra postura. Y viceversa. La psicoterapia tiene muy poco fundamento científico. Pero no es el problema la psicoterapia. La entera psiquiatría tiene muy poco fundamento científico. Cuando os explican las bases de la esquizofrenia, os está hablando un charlatán si se lo cree. Y si no se lo cree, está hablando un hombre honrado. Cuando alguien emplea el término de inhibidores de la recaptación de serotonina, está mintiendo. La inhibición de la recaptación de la serotonina no tiene nada que ver con la eficacia de los medicamentos antidepresivos, que es nula frente al placebo. De hecho, en el momento actual hay un debate internacional fortísimo, en concreto en la esquizofrenia, en los pacientes con esquizofrenia, porque la medicación, especialmente a largo plazo, los destruye, más que si no hay medicación. Hay un movimiento fortísimo en el mundo entero, insisto. El mejor representante lo tenéis en español escrito. Es un libro que se llama Psiquiatría Crítica. Es muy barato. Yo llevo un capítulo del libro, pero no he cobrado por él ni me lo van a pagar nunca. Psiquiatría Crítica es un libro que vale la pena leerlo para ponerse en relación con otra psiquiatría, con la psiquiatría que hoy está cuestionando mucho de lo que se hace en psiquiatría. En honor de la psiquiatría, tengo que decir que el resto de la medicina no tiene mucho mayor fundamento científico. Así que practicamos un viejo arte con unas cantidades, como he dicho antes, homeopáticas de ciencia. Y finalmente somos muy eficaces. No sabemos bien por qué, pero muy eficaces. El paciente se entrega al profesional. Y vosotros, que sois estudiantes, tenéis en vuestras manos un bien por hacer que es increíble. Pero ese bien muchas veces no es el uso de un psicofármaco. Es tocar al paciente que sufre. Es muchas veces mirarle a los ojos. Es muchas veces hacerle sentir que el tiempo no cuenta. Sí cuenta, pero hacerle sentir que no cuenta. Y ese poder muchas veces lo perdemos
por esa legitimación que buscamos estadística científica. ¿No? ¡Hombre! ¡Hombre, claro! No tengo palabras. ¡Mentiroso! ¡Es psiquiatra! Fíjate que el estudio que estás comentando de la eficacia de la religión, del resto, sobre la salud de los pacientes con los que trataba, es así, pero te faltan dar los datos que enmarcan el tema. Es que este meta-análisis, este estudio de ensayo controlado randomizado, era eficaz solo en aquellos pacientes que sabían que rezaban por ellos, uno, y dos, que creían y que tenían creencias religiosas compartidas con los que rezaban por ellos, ¿me explico? Con lo cual era un efecto placebo, perfectamente demostrado. Claro, que sí. Pero ese dato se ha replicado varias veces más. Es decir, yo sé que está rezando por mí, creo en ello y como es un efecto expectativa, acaba siendo eficaz. Pero no por el resto en sí, sino por el efecto expectativa del nuevo paciente. Pero en este momento es indiscutible la eficacia de las psicoterapias, del tratamiento farmacológico y tal, con todos los efectos que tiene la ciencia y el método científico. Pero yo creo que, en fin, cuestionar a estas alturas eso, hay un debate mínimo, sinceramente, nada más. Yo creo que no vale la pena seguir comentando más el tema. Tirar de ensayos controlados, tirar de metaanálisis, con todas las discutir que puedan ser estos estudios, pero ¿cuál es la alternativa, aparte de la fe? ¿Cuál es la alternativa a la ciencia? ¿Cuál es la alternativa al método científico? Entre la intervención de Borja y la del doctor Conservar, pues ya me da ganas de irme a casa, pero de la facultad, ¿no? Porque claro, si no, la homeopatía ya os he dicho que es un 2%, pero el 98% de mi tiempo que dedicarme a la farmacología ahora me la acabo de estudiar por tierra. A ver, el ensayo clínico sirve para lo que sirve. Es verdad, y hay que ser crítico con el ensayo clínico, que en nuestro medio, por ejemplo, en Aragón, que es lo que conocemos cuando estaba en el comité ético y de el 70% de los ensayos clínicos son lo que llamamos alimenticios. Fase 4, fase 3 de algo que ya está aprobado. No hay nada más antiético que someter a un paciente a un ensayo clínico para probar algo que ya se sabe. Creo que es lo menos ético. Y son alimenticios para promocionar que ese medicamento se utilice en ese hospital y se acostumbren a utilizar los médicos, para que cobre dinero el investigador principal y el resto, el hospital, el comité ético de investigación clínica. Quiero decir, un poco, y para la imagen, y para publicar, y para aumentar el número. Los ensayos clínicos no hay que cuantificarlos, hay que calificarlos. Yo creo que hay muchos ensayos clínicos que cualitativamente son impecables, creo. Y además que están corroborados antes por ensayos preclínicos en el laboratorio, en cultivos celulares, que luego se comprueban unas veces sí y otras veces no. Pero hay algunos que son impecables. Y eso hay que reconocérselo, vamos, y sobre todo lo que decía antes. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Tenemos solo la alternativa al humanismo? Pues hombre, nos hemos metido en medicina por el humanismo. Yo, cuando ejerzo la medicina, desde luego creo que me tengo que poner en el lado del paciente, tengo que respetar sus gustos, hacerlo partícipe de ese tratamiento, de mis incertidumbres también hasta cierto punto, pero le tenemos que dar una cierta dosis de ciencia, yo lo considero así. Muchas gracias. No vamos a hacer concurso porque es que, claro, me obliga a mí a medir los aplausos. Y no lo vamos a hacer. Entonces no va a haber más aplausos.
El ensayo clínico al que me refiero de oración se publicó en el British Medical Journal. Como es tan insólito, se publicó en el último número, que se dedican a publicar cosas absurdas, como por ejemplo si son más altos y guapos los cirujanos que los médicos de intensivos. ¿De acuerdo? Pero se hace con método científico, como por ejemplo el artículo de un médico general inglés que demostraba que las orejas de sus pacientes habían ido creciendo con el paso de los años. Así que se dedicó durante años a medir las orejas de sus pacientes y publicó en el último número del British Medical Journal. Ahí se publicó el artículo en el que se demostraba la eficacia de la oración retroactiva sin saberlo. Sin saberlo. Ese es un punto. El segundo punto es qué hacer. Volver al papel de sanadores que hemos tenido, al sagrado papel de sanadores, en el que cabe la poca ciencia que hay. Termino la intervención. El último libro que recomiendo leer es, continuamente doy libros que leer, porque hay que leer, es que si no las opiniones, es el de Peter Goss. Goss ya se ha citado aquí, no lo habéis visto, pero en el artículo del New England que citaba Javier, el artículo de New England de si los placebos valen para algo, ¿es placebo useless? Ese, el segundo firmante era Peter Goss. Peter Goss trabaja en el Centro Cochrane en Copenhague. Acaba de publicar un libro en inglés que se titula Las corporaciones criminales, y emplea el término criminal contra las corporaciones que producen medicamentos. Lo acaban de comentar en la revista Atención Primaria, acceso gratis, editorial. Así que entras en la revista Atención Primaria, editorial del último número, lo acaban de comentar, se está traduciendo al español. Una de las recomendaciones de Peter Goss es que los ensayos clínicos financiados por las industrias no se publiquen en las revistas científicas. Porque quien paga, manda. Quien tiene el oro, tiene el patrón. Es la expresión en inglés. Esta mañana lo he comentado en Twitter. Si alguien quiere seguir Twitter o Facebook, me puede encontrar muy fácilmente. Pero hay mucho que hacer. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Yo soy Verónica Calderero, soy oncólogo médico. ¿Sí, ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? Buenas tardes, yo soy Verónica Calderero, soy oncólogo médico y desde un par de años hacia acá, además médico homeópata, ejerzo ambas opciones. Me quería dirigir a los estudiantes de medicina. Verás, cuando he visto las noticias que han salido últimamente, la negativa de los estudiantes en la facultad a aprender sobre terapias alternativas, pues me inquieta bastante. Yo os quiero contar un poco mi experiencia. Dentro de la oncología yo vivo cada día la situación que comentaba el compañero, el que paga manda. Yo cada vez soy más crítica con los ensayos clínicos, tal y como los plantean en la oncología, y elegí la medicina por humanismo. Y veía que muchos pacientes traían terapias complementarias a las que no sabía dar respuesta, y por inquietud me acerqué a la facultad para aprender algo sobre homeopatía, de la que me enamoré después. Entonces yo veo en la consulta dos problemas en este país con la homeopatía. Uno, los no licenciados que ejercen terapias alternativas, el señor que se llama naturista, que se llama, como se llame, que convence a pacientes con cáncer de mama avanzado para tratarse solo con 4 hierbas y con terapia de alimentación, y proliferan en este país porque no están regulados. Alguien que no sabe cuándo tiene que dar un antibiótico y cuándo tiene que dar al paciente una terapia complementaria, ese es un problema. Y otro, que son los médicos que directamente le dicen al paciente, a una embarazada que está tomando homeopatía, su hijo va a tener efectos teratogénicos, lo cual ya significa que no sabe absolutamente nada sobre la homeopatía. Quiero decir que los pacientes toman terapias alternativas, es una realidad. El 30-40% de las personas lo toman. La única manera de tener un juicio es tener conocimiento y formación. Quiero decir, como médicos, cuando recibáis un paciente que tome terapias alternativas, tenéis que tener capacidad de juicio, en un sentido o en el otro, es decir, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero si no recibís ningún tipo de formación en ese sentido, no seréis capaces de emitir ningún juicio. Yo creo que es fundamental cuando un paciente viene a una consulta que sepa cuándo tiene que llevar quimioterapia, cuándo tiene que llevar un antibiótico, cuándo puede tomar homeopatía para estimular las defensas o para corregir las toxicidades. Pero si no tenéis formación en ese sentido, nunca seréis capaces de utilizarlas. Y además el mercado sigue, quiero decir, si no hay gente formada que sea capaz de hacerlo, lo que favorece es el oficio sumergido. Los charlatanes, los que se llaman naturópatas, los que utilizan terapias alternativas. Envidia me dan cuando veo gente en otros países, Alemania, Suiza, Francia, cuando lo utilizan de forma integrada, gente que está perfectamente formada, que sabe lo que está haciendo, que sabe cuándo tiene que utilizar una terapia y cuándo tiene que utilizar la otra.
Pero eso requiere gente formada, por favor, que sean médicos, que sean farmacéuticos, que sean veterinarios, que sepan lo que están haciendo. De verdad, no deja de ser mi experiencia, pero quería transmitiroslo así. Mi fracaso como moderador es obvio. No importa, yo no estoy aquí para... La verdad es que has dicho tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Empezaría, porque yo sí estoy hablando aquí en nombre de los estudiantes, pero los estudiantes están allá. Así para empezar, que mi opinión será una opinión, que puede haber muchas opiniones. Pero sí me sorprende, primero la asunción de que no sabemos lo que estamos hablando, porque no hemos recibido unas clases dentro de la universidad, porque no he elegido esa asignatura optativa, pero hay gente que sí la habrá hecho. Y yo sí me he podido formar fuera de eso, y de hecho lo he hecho, pues si no, no podría hablar de estos temas, o me consideraría inválido para hablar de estos temas. Otra cosa es la opinión que yo pueda tener a favor y en contra de algo que estamos más o menos de acuerdo de que tiene una base más o menos débil. Igual que otras muchas terapias que sí consideramos convencionales. Y igual en parte ese es el problema, que tenemos que hablar de terapias con eficacia demostrada y no demostrada, no alternativas así convencionales y tradicionales. Quería comentar un poco mi experiencia en ese sentido, verás. Yo tengo un fármaco aprobado en oncología, a través que ha llegado al mercado a través de un ensayo fase 3, y es un fármaco que le ofrece al paciente 3 semanas de beneficio en supervivencia, y tengo un porcentaje de eventos adversos grado 3 del 25%, y además vale 80.000 euros los 4 ciclos. Quiero decir, esa situación la vivo yo cada día, ¿no? Entonces, me revuelve bastante la conciencia. Mi experiencia con la homeopatía ha sido fantástica en el control de efectos secundarios, y hay gente que me dice, el que a ti te funcione no justifica, no es un argumento para utilizar una determinada medicina. A lo que yo contesto, digo, sí, pero mi paciente mejora. Quiero decir, la finalidad última de todo acto médico debe de ser el beneficio del paciente. Si yo como oncólogo fuera capaz de curar a mis pacientes con un placebo, en vez de ponerles quimioterapias, sería el médico más afortunado del mundo, sin lugar a la más mínima duda, ¿eh? Pero analizo lo que hacemos todos los días en la consulta y me doy cuenta que permanentemente actuamos por nuestra experiencia. Permanentemente. Incluso los que dicen que se ajustan a la medicina basada en la evidencia, mis compañeros lo violan permanentemente. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha aprendido gracias a sus experiencias positivas y negativas. Utilizamos lo que nos funciona. Quiero decir, que es lo que defendemos muchas veces los homeópatas. Que no digo que todo el mundo tenga que ser afín, pero la respuesta de que la utilizo porque me funciona, nuestros actos movidos por la experiencia lo hacemos permanentemente en cada minuto. Y desde luego yo creo que como médicos no puedo estar más de acuerdo con Juan Gervás. Yo como oncólogo creo que hasta una mano en el hombro cura. Todo como médicos cura. Todo. Una conversación agradable, el acompañamiento, la mano en el hombro, todo. O sea, todo en nuestra actuación médica cura. Todo. Independientemente de que le des un fármaco dirigido a la última mutación genética, que es importante, que forma parte de nuestro desarrollo, del progreso, pero debe ir en un contexto. Quiero decir que no olvidemos nunca que somos médicos. Simplemente a Borja, que yo no me matriculé en la asignatura, pero que otros sí que se han matriculado. Pero sin embargo habéis hecho campaña dentro de la universidad para que no haya no solo asignatura de pregrado, sino de posgrado. De hecho han desaparecido gracias a vosotros. Hemos pasado, pero hemos pasado de la libertad de cátedra a la dictadura del estudiante. Es duro decirlo, pero yo creo que en el punto intermedio hay que ponerse en la posición del estudiante, hay que ponerse en la posición del que aprende, pero dejar libertad a la gente. Que hay 400 alumnos como ella de posgrado que se han formado en las aulas de la Universidad de Zaragoza, porque es que tú no los pagas, ellos mantienen los estudios de posgrado, ellos mantienen la asignatura
complementarias, pero solo la homeopatía. Es que al final vamos a darle la razón a aquellas personas que dicen no, es que la industria farmacéutica está detrás de la homeopatía. Porque ahora que han salido los productos de la financiación y ahora el Bisolbón compite con el Spectorú, con el Stodal, etc., ahora es cuando ven que la homeopatía les hace daño. Y se está dando toda la razón a los que piensan eso. Porque contra la agricultura no habéis hablado contra el máster de agricultura, no habéis hablado de medicina naturista. ¿Por qué? Que no es un resentimiento, que yo mira la homeopatía, pero es un foro donde lo tengo que pedir. Igual que lo hizo junto a la facultad. A esto tengo que contestar, se nos está hablando por una parte de alguien que está enamorada de un tipo de terapia y que se nos está acusando de tener un odio exacerbado a un tipo de terapia. Yo, si queréis, os vuelvo a poner el posicionamiento, de verdad que lo que pone es contra la enseñanza de terapias, procedimientos que no están suficientemente probados. No tenemos ningún problema con ningún tipo de procedimiento siempre y cuando haya demostrado que funciona, porque si no, ¿para qué se lo voy a dar a un paciente? Estabas comentando un montón de cosas sobre un fármaco que yo no conozco, no lleva tanto en oncología, pero sin embargo no sé si existe tanta información sobre todos los fármacos, productos homeopáticos o no, si existe tanta evidencia, tantas pruebas sobre su eficacia, sobre sus efectos adversos. Supongo que sí, que si no, no lo estarías dando, los que no te basas solo en experiencia, sino que, bueno, que llevamos muchos siglos de experiencia hasta llegar a la ciencia y empezar a mejorar un poco nuestros modelos de mejora del conocimiento. Y sobre que hayamos quitado nosotros las asignaturas, la verdad es que en este caso no, o sea, si hemos promovido todas las campañas que se han hecho, que han sido específicamente contra la homeopatía, nunca ha salido de nosotros, menos el año pasado cuando dimos la charla de homeopatía, pero siempre han salido de... dimos esa charla y eso es cierto, pero todo esto han salido de médicos colegiados, han salido en algunos casos de colegios, han salido de otras universidades, han salido de otras delegaciones, han salido de otras entidades dentro de la universidad. Nosotros los hemos apoyado. Por si no se oye que no lo ha firmado ningún médico colegiado, no sé si se está firmando. La firmada la compañía de sin evidencias y había, por ejemplo, creo que las firmas, creo que es médico colegiado. Sí me parece interesante decir que efectivamente nuestra opinión no es necesariamente más válida que la de ningún otro. Estábamos hablando, es que tenéis que saber para evaluar estas cosas, que me suena cuando un presidente de una organización dijo que teníamos que terminar la carrera antes de poder opinar. Creo que no, creo que tenemos opinión, creo que podemos hablar. Pero bueno, de acuerdo, que sean los médicos colegiados en todo eso que respondan, que sean los colegios los que evalúen estas terapias, y si no es ético dar un placebo, en los casos en los que se esté dando un placebo puro, que actúen de oficio. Solo hemos pedido vacunar. Y podría ser un punto intermedio adecuado. Los estudiantes nos echamos para atrás, pero entonces que los colegios actúen cuando tienen que actuar, o los médicos actúen cuando tienen que actuar con sus compañeros que estén haciendo cosas dudosas. Bueno, mi punto de vista es que no tiene nada que ver, claro, porque si yo transformaría la carrera de medicina en 3 años y echaría a mitad de los profesores, y el MIR sería de 2 años. Y por cierto, eso ya se hace en otros países, ¿eh? Hay universidades en Canadá y en Australia cuya extensión de la carrera son 3 años. Invito a los que tengan alguna duda de por qué ser médico a que lean un texto que está en internet, de por qué ser médico cuando ya hay internet. Se titula así, también está en inglés, ¿eh? Why to be a physician with internet. Y puedes entender por qué yo lo propongo. Dentro de esos 3 años, desde luego yo propondría, como en el bachillerato, el conocimiento de las religiones. A mí me importa un bledo una religión concreta, pero creo que se deben conocer las religiones, porque si no, entre otras cosas, no entiendes la vida, ni los museos, ni la literatura, ni la poesía, ni la tragedia, que es lo que sucede. Así que habría que estudiar las religiones en conjunto en el bachillerato y, en conjunto, las alternativas al sufrimiento del dolor. Porque aquí, por ejemplo, no se está hablando de las medicinas ayurvédicas, de las que a lo mejor ni os suena, y sin embargo tiene una historia milenaria. Quizá no estéis oyendo aquí hablar de la neuroreflexoterapia, la que tú creerás o no, pero que tiene artículos publicados con ensayos clínicos, en Spain, en concreto, la mejor revista del mundo sobre dolor de espalda.
Así que, si ya nos centramos en el campo de la oncología, claro, el campo de la psiquiatría es peligrosísimo porque te puedes llevar al suicidio o a follarte al psicoterapeuta. Pero el de la quimioterapia es terrible. Lo último lo podéis leer en español, lo publicó el British Medical Journal hace 2 o 3 semanas. Hay un grupo que se llama No Gracias. No Gracias, pertenezco a No Gracias, soy miembro fundador de No Gracias. Es gratis, entras en No Gracias. Somos médicos, somos profesionales sanitarios que queremos unas relaciones honradas con la industria. En No Gracias se ha traducido y se ha comentado la quimioterapia. La quimioterapia está podrida. En muchísimos casos, los pacientes con quimioterapia son exclusivamente productores de ensayos clínicos. De hecho, Mercedes Pérez Fernández, que está aquí, con la que yo llevo 44 años acostándome, bueno, oficialmente antes también, pero éramos estudiantes de medicina, publicó un estudio, publicó un artículo muy bonito que podéis leer que se llama Ética de las pequeñas cosas. Ética de las pequeñas cosas. En Ética de las pequeñas cosas, un ejemplo que se pide es que en cada servicio de quimioterapia se ponga en un cartel en la sala de espera cuántos pacientes están en ensayo clínico y cuánto cobra cada médico por cada captación del paciente para quimioterapia en ensayo clínico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque estamos pidiendo transparencia a Rajoy y otros ladrones, pero no se lo vamos a pedir a los médicos. Que pongan cuántos pacientes hay, no hay que poner el nombre, en ensayos clínicos y cuánto cobran por cada uno que esté en el ensayo clínico. Porque esa es la prueba del algodón, cuando no hay problemas con la industria. Termino. Sobre licenciado o no licenciado, ¿vamos a prohibir al director espiritual católico, cuya labor en una psicoterapia informal es legendaria? Pues yo no lo prohibiría ni lo perseguiría. Puedo parecer que soy católico, ¿eh? Quiero decir que yo creo que hay que tener una tolerancia que tendríamos que ensayar más, pero en fin. Y termino. Los estudiantes, claro que tienen voz, claro que tienen que opinar. Yo he sido profesor en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y en la Johns Hopkins los alumnos eran Dios, porque eran por su presencia los que conseguían que la universidad existiese. Así que su opinión era la más importante que la del rector, porque sin alumnos no hay enseñanza. Gracias por no aplaudir. Hola. ¿Se me oye? Hola, yo me llamo Miguel, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en Zaragoza. Y bueno, quería decir que creo que muchas veces cuando se va el debate sobre las medicinas alternativas, ¿no? y la medicina científica o contemporánea, yo creo que es una falsa dicotomía, un falso debate. Por un lado está el tótem de la medicina científica, ¿no? con sus defensores, que utilizan la ciencia no como método, no como herramienta, sino como fin último, y esa es la palabra de Dios. Y por otro lado están los terapeutas alternativos que buscan otro tipo de aproximación al paciente, al trato con el individuo, con otra serie de valores que a lo mejor esos primeros no profesan. En los dos campos opuestos, ¿no? En los dos grupos que rivalizan y que centran el debate, están los intereses económicos creados, lo que ha dicho el doctor Gervás, pero tanto en uno como en otro. No dejemos de tener en cuenta que Boiron, por ejemplo, es una empresa farmacéutica que factura un montón de dinero con un capital de empresa de 1.100 y pico millones de euros, hoy cotizando a día de hoy en bolsa. Y en medio de estas dos posturas hay una especie de área gris donde tenemos que movernos, ¿no? Donde arrastramos los pacientes, o los pacientes se ven arrastrados de un modelo a otro. Y digo que es un falso debate porque no creo que haya que posicionarse ni en un lado ni en otro con una cerrazón extrema en ninguno de los dos, sino que a lo mejor tenemos que analizar qué hemos hecho como médicos científicos o como médicos que queremos llevar la medicina basada en la evidencia como bandera para perder a esos pacientes que buscan refugio en terapias alternativas o que no han demostrado eficacia, etc. Que a lo mejor todos los valores que está poniendo de manifiesto el doctor Gervás, de la humanidad, la literatura, tocar al paciente, hablar con él, pararse, eso se está perdiendo, ¿no? Por una serie de factores, pues,
saturación de las consultas, recortes, etcétera, que es una especie de daño estructural. Y vamos, mi posición es un poco a medio camino entre los dos lugares, que no por rechazar el modo científico de hacer las cosas, más frío y más automatizado y menos humano, caer en la charlatanería, en la aproximación a terapias que no tienen ningún tipo de rigor científico. Y yo, por lo menos en mi ejercicio profesional día a día, busco y me intento ver qué están haciendo esos terapeutas alternativos que tanto éxito tienen, que mejoran a priori la salud de sus pacientes sin tener un gran sostén científico y que no se hacen en nuestras consultas. Y esa era un poco que no sé si opinan ustedes igual o si tienen la misma sensación. Bueno, yo, si nadie habla, yo me aprovecho. Esto, Miguel, escribí hace muy poco, también es gratis. Se llama, sí, es que yo todo lo que hago es gratis. Y si no es gratis, lo robo. Sí, yo publiqué, por ejemplo, el Annual Review of Public Health. Y Annual Review of Public Health me cobra a mí por entrar en mi artículo. Así que lo robé y está en la página Equipo CESCA, gratuito. En inglés, y cualquier día termino en la cárcel. Pero es que ser médico es exponerte a ir a la cárcel por el bien de tus pacientes. Es que hemos elegido una profesión de locos, de un compromiso humano brutal. Y no nos damos cuenta. Pero los médicos nos suicidamos más, nos emborrachamos más y consumimos más drogas que el resto de la población. Y no porque seamos viciosos, sino porque las tensiones hay que resolverlas de alguna manera. Yo la intento resolver con sexo. En el Mirador gratis, tienes un texto sobre la silla. La silla es el más poderoso instrumento que tenemos en terapéutica, en la aproximación al paciente. La silla se puede adornar con un poco de tecnología, no pasa nada porque se adorne, y por ejemplo, en atención primaria, en fin, hagamos cosas que no hacemos, como pueden ser ecografías y retinografías. Pero en la silla yo citaba un artículo de alguien de medicina interna de intensivos, donde decía la silla, querría yo una silla en intensivos, porque tengo que dar las noticias a los pacientes de pie, en el pasillo, a los familiares. Y eso es un insulto a la medicina que estáis viendo en el hospital y os parece normal que a los pacientes se le dan noticias en los pasillos. Eso es un insulto permanente a la dignidad de los pacientes en la que os enseñan y mamáis como si fuera normal. No es normal. A los pacientes, a sus familiares, las noticias se les dan en un ambiente relajado, en un despacho, a puerta cerrada, y que se pueda llorar. ¿Y os han enseñado qué se hace ante un paciente que llora? Porque nosotros hemos publicado un artículo que hemos tenido que publicar en inglés, porque ninguna revista española lo aceptó, sobre el paciente que llora. Es más frecuente el paciente que llora que el esguince de tobillo. ¿Pero cuánto tiempo os enseñan en vuestras clases al paciente que llora? Nada, cero. Eso es lo que yo estoy reclamando. Conciencia, por supuesto, pero con conciencia. Entonces, en ese sentido, tengo que reivindicar aquí otra parte que tampoco os enseña, que me sorprendió que la gente ni lo sabe, es el código Z. Los estudiantes no saben lo que son los códigos Z. Los códigos Z son los códigos de los problemas sociales. Porque hoy he leído en un periódico, en un minuto, que la obesidad se debe a un gen. Pero, hombre, la obesidad es un problema político. Vosotros podéis juzgar la clase social a la que pertenecemos los que estamos aquí sentados. Y yo juzgo a la clase social a la que pertenecéis, no veo muchos gordos. Entre los pobres están los gordos. ¿Quién bebe Coca-Cola? Que es comida basura. Los mismos que fuman, los pobres, por eso engordan. Claro, y eso lo transforman en genética. Altísimo acusador. Esto es una pregunta que me sirve como formular para salir de la lanza. Antes
se ha preguntado que por qué no, o sea, por qué ese rechazo de los estudiantes hacia ese tipo de terapias. A mí me gustaría preguntarle por qué la existencia de la cátedra de homeopatía en UNIZAR y precisamente por qué esa colaboración con Barón, ¿no? Con una empresa privada, al fin y al cabo, si la homeopatía, como bien ha dicho usted, tiene una eficacia muy pobremente probada y una base científica errónea. O sea, bueno, eso es. Ahora, hemos dicho que había que decir el nombre y la ubicación. Juan Bueno y de Zaragoza. Estudiante de medicina. ¿Perdón? Tercero de medicina. ¿Sabes que hay una cátedra Pfizer? ¿Sabes que hay una cátedra Pfizer? No, una cátedra, hay otra cátedra en la Facultad de Medicina que es Novartis. No sé si lo sabías. No. Hay No, otra... pero me preguntas por qué de la cátedra de asistencia de homeopatía, no el... no la asistencia. Pues claramente porque es una empresa, cuando empezamos en 2006 a hacer farmacología, a preocuparnos porque hubiera una posibilidad de aprender una homeopatía moderna, científica, no exclusivista, crítica, en la facultad, en la que conviva, en la que al médico se le da, como decía Verónica, una herramienta más, que si quiere la utilice, si no, no lo utiliza. ¿De acuerdo? Empezamos en 2006, la cátedra se creó en 2010. Se acercaron laboratorios, pero vamos, que los laboratorios, estamos aquí denostando los laboratorios, etcétera. A este compañero que es residente de primer año, le diría que si no se hicieran los laboratorios farmacéuticos, ¿qué harías en la consulta? ¿Cómo acabarías en una consulta? ¿O qué harías en la consulta si no existieran los laboratorios farmacéuticos? Entonces, que no tienen rabo y cuernos, es decir, son laboratorios que desde luego no son ONGs, tienen su interés y que van a ganar dinero y que cometen atrocidades, unos y otros, y más grandes, más pequeños. Eso es lo que hay que controlar, pero nada más. Pero también hay que ver que muy buena parte de nuestro trabajo lo podemos hacer gracias a ellos. Nosotros ahora en la facultad se está desarrollando la vacuna de la tuberculosis, ¿verdad? En fase de ensayo. ¿Es gratis et amore o hay un laboratorio detrás? Hay un laboratorio detrás. Pues simplemente una relación que después de cierto tiempo con una empresa se mantiene, al final, bueno, pues hay una cátedra, no es una cátedra estable para siempre, ni con catedráticos, ni con titulares, ni profesores ayudantes. Una cátedra es un convenio que se firma anualmente para hacer unas actividades que son de interés común para las dos partes. Entonces, pues simplemente es eso. Desde 2010 está funcionando la cátedra porque, bueno, se ha interesado por lo que hacíamos en el departamento. Pero también hay una cátedra Pfizer, una Novartis, y la de simulación aplicada a la medicina, pues también es de un laboratorio. Todas son de laboratorio. Como tenemos otra con Telefónica, tenemos otra con el BSH, tenemos con el Banco Santander, y hay 56 cátedras en estos momentos en la Universidad de Zaragoza. Y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que lo que hagamos en el departamento en relación con la homeopatía esté canalizado por Guarón. Muchísimo menos. Guarón simplemente es para algunas acciones muy claras y muy diáfanas, porque hay dos personas de la universidad, dos personas de Guarón que deciden qué es lo que se hace en la cátedra cada año, pues si le interesa a la universidad y le interesa a Guarón, pues se hacen esas actividades, sin más. Pero vamos, que es transparente, que al año que viene podemos estar, no pasa absolutamente nada. Por eso se ha creado la cátedra Guarón, pero no, la cátedra Guarón no es una causa, es una consecuencia de que desde 2006 se han formado 400 médicos aquí en homeopatía de posgrado. Se hace un congreso anual de 400 y pico personas de toda España que vienen. Se publican libros, se hacen muchas cosas. Simplemente eso. Sí, yo también quería comentar el tema de la comunicación con el paciente. Evidentemente es un tema clave, ¿no? Nosotros tenemos aquí a un compañero que
hace 25 años que pertenecemos a un grupo potente en España que es Comunicación y Salud, que está preocupado exclusivamente por cómo nos comunicamos con los pacientes, cómo damos malas noticias, lo del despacho, evidentemente hace 25 años que insistimos a nuestros pacientes, a nuestros alumnos que se tienen que dar en el despacho, etcétera, etcétera. Y hace 10 años aproximadamente que tenemos una asignatura aquí, ahora estamos dando Rosa Magallón, otros compañeros, sobre comunicación con el paciente y entrevista clínica. Pero pensar que esto está muy relacionado con la psicoterapia también. Quiero decir que los estudios en psicoterapia lo que demuestran es que lo más eficaz en cuanto a resultados en el paciente no es el tipo de psicoterapia que utilices, que es todas igual, eficaces, ni la experiencia que tiene el psicoterapeuta, sino la empatía, la capacidad de comunicación que tiene el profesional con el paciente. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues con habilidades de comunicación, con psicoterapias, con poder mirarse uno a sí mismo y ver cómo es capaz de responder al sufrimiento del paciente. Yo creo que este es el gran problema que tenemos en medicina. Estamos expuestos de forma crónica al sufrimiento del paciente y esto es lo que nos mueve y puede llegar a quemarnos, ¿no? Para mí, uno de los problemas que tenemos en medicina es este, el quemado profesional que afecta un elevado porcentaje de profesionales y que hace que se cambien los estilos de comunicación. Pero, como comentabas tú, no hay ningún divorcio entre ser científico y tener habilidades de comunicación o defender la comunicación con el paciente y defender el método científico. Es que yo creo que el debate no puede estructurarse de esa manera. Es decir, que un buen profesional tiene que tener adecuados conocimientos científicos y buenas habilidades de comunicación que tienen una formación específica. Para hacer una intervención muy breve, para dejar hablar a los demás, que probablemente nos interese más. A los estudiantes, aprovechando que muchos sois de tercero y cuarto, cuando estéis en el rotatorio, cuando tengáis 2 horas libres porque vuestro médico os ha abandonado, aprovechad a ir a hablar con los pacientes, porque los pacientes os lo van a agradecer. No necesitáis experiencia para hacer una psicoterapia efectiva, necesitáis estar ahí con el paciente. Y es donde más vais a aprender de todo el rotatorio. Y es una cosa que muchas veces vuestros profesores se olvidarán, pero vosotros si tenéis el tiempo que ellos no tienen para ir 5 minutos a ir a hablar con un paciente que tenéis rondando en la cabeza, no sé si lo hemos explicado bien, por incluir esa idea y nada más. Soy Ignacio Goldova, internista. Soy Ignacio Goldova, internista. Yo creo que tenéis todos razón, todos tenéis vuestra razón. Yo no diría que la tenga más uno que otro. Borja la tiene porque realmente hay que estudiar con método científico y los profesores tienen que enseñar con método científico. Y el médico que termine la carrera tiene que ser un médico muy humano y se tiene que acercar a la cabecera del enfermo sin que corra el tiempo, aproximándose, sentándose en la cabecera del enfermo, tocándole, explorándole, porque si no se pierden las costumbres del estetoscopio, de la palpación, de la percusión, de la exploración clínica. Y realmente hay que hacerlo. Hay que tener empatía porque si no te comunicas con el enfermo y no le das seguridad de lo que tú dices y piensas tiene método científico, el enfermo no va a creer en ti. Luego tienes que estar bien formado. Y le tienes que enseñar al enfermo de qué va la enfermedad para que continúe bien el tratamiento, sepa los efectos secundarios de la medicación y vuelva a acudir al médico. Y desde luego no hay que desaprovechar nunca la psicoterapia. Yo creo que es importante. La psiquiatría ha avanzado muchísimo y es eficaz. La verdad es que si no fuera por los psiquiatras hay pacientes que no estarían bien atendidos. Eso es una evidencia. Y la homeopatía está muy centrada en los países de Centro Europa. Algo tendrá la homeopatía. En Suiza, en Alemania, es muy efectiva. La verdad es que hoy día la polimedicación del anciano hay que evitarla. O sea, es un gasto innecesario con efectos secundarios atroces y no se puede dar más de 3 o 4 fármacos. Hay que buscar el que realmente es efectivo y asociar si hay que hacer terapia asociada o ver qué efectos secundarios hay. Y no hay que gastar por gastar. Entonces, en Centro Europa, cuando una enfermedad no tiene base orgánica evidente
y hay más trastorno funcional, la homeopatía, yo creo, junto con la psicoterapia, es muy efectiva. Hay una enfermedad que es la fibromialgia, que se ve mucho en las consultas externas, tanto de psiquiatría como de medicina interna. Buscas patología orgánica, no la encuentras. No la encuentras de ninguna manera, no hay ninguna enzima, no hay ninguna alteración del electromiograma, pero tienen esa enfermedad y es una realidad. Y yo le preguntaría a Javier, ¿las infusiones sirven para algo? ¿Son medicación medicinal? ¿Es homeopatía? Por ejemplo, el té, la menta, la valeriana, la manzanilla. No es homeopatía, homeopatía es cuando el medicamento que se utiliza tiene una preparación homeopática. Tiene principios activos y son dosis ponderales. Las de té pues es la teobromina, que es una santina como la cafeína y que interactúa con los receptores de adenosina, los colinérgicos y que tiene bloqueando. Quiero decir que no, que es distinto. Sería un poco pues, como la fitoterapia. Existe dentro de los límites de la ley de garantía de uso racional del medicamento y la ley del medicamento que en julio del año pasado se actualizó con criterios europeos y que por eso ahora le obliga a España a regular los medicamentos, a registrar los medicamentos homeopáticos, a que tiene más prisa. Que nos afecte la farmacología, yo sí se lo digo a los alumnos, después de 2 años de farmacología le dedico media hora o 3/4 de hora al final a decir, después de ver los ensayos clínicos y la medicina basada en la evidencia y de hablar del uso razonado del medicamento, racional a razonado, porque hay que razonarse al paciente y hay que entenderlo, hay que ponerse en su lugar, hay que hacerlo partícipe, como he dicho antes. Después de eso se le dedica 1/4 de hora, 20 minutos a 2 tipos de medicamentos que están regulados por la misma ley, pero que sin embargo no se explican en toda la carrera, que son los medicamentos homeopáticos y la fitoterapia. Que están regulados por ley, pero la fitoterapia no es de pesar las hierbas o ir a una arboristería, no. Hay medicamentos que se venden registrados y con dosis ponderales de los distintos, y existen muchas interacciones con la medicación normal, en psiquiatría lo sabéis mucho. La hierba de San Juan, hipérico, tal, cual, las interacciones con los medicamentos. Entonces, sin embargo, no se explica absolutamente nada durante toda la carrera, en cuanto a la farmacología, y no creo que haya que dedicarle más, pero el que haya una posibilidad de aprender sobre fitoterapia me parece fenomenal. Y la hay como posgrado. Hola, soy Ignacio, soy estudiante de sexto, creo que se me oye bien. Lo primero me gustaría hacer una pequeña apreciación a lo que acaba de comentar sobre la fibromialgia, por ejemplo. Dice que se utiliza en otros países de Europa para enfermedades que no tienen un tratamiento, se utiliza la homeopatía, por ejemplo, y otras alternativas como forma de tratamiento. Realmente estaríamos utilizándolas como efecto placebo, es lo que me ha parecido entender al decir por ahí, cosa que nuestro propio código deontológico nos prohíbe explícitamente en el apartado 26, el utilizar el efecto placebo como tratamiento para tratar cosas que tienen una... No estoy hablando en casos concretos, como puede ser ese, sino para hablar de enfermedades que tienen un tratamiento que realmente conocemos que funciona. Y lo segundo, me gustaría responder al doctor Lanuza en una cosa que ha dicho antes y que, como me toca de cerca, ya que yo soy uno de los que redactó el posicionamiento, me gustaría aclarar el por qué se incluye la homeopatía y por ahora no se incluyen otras. Lo he explicado ya, es el por ahora. Trabajar en terapias alternativas, aunque parezca que no, cuesta muchísimo trabajo, sobre todo para demostrar que no funcionan, ya que demostrar que algo funciona cuando tienes un investigador a tiempo completo, cuando puedes trabajar en ello, ya es difícil. Cuando eres estudiante tienes que invertir tu tiempo en encontrar artículos en donde se vea la eficacia, donde se vea si esos artículos están bien hechos, no están bien hechos, en estudiar metaanálisis, en encontrar comparaciones, es muy complicado. En acupuntura hay muchísimos trabajos a favor que dicen que funciona en muchos casos, hay muchísimos trabajos que dicen que no funciona en otros. Hay, por ejemplo, artículos que dicen que la acupuntura funciona para curar la escoliosis de forma completa y absoluta. Hay artículos que dicen que no funciona para nada. Sin embargo, en la homeopatía, porque es el tema que más conozco, podemos remitirnos, por ejemplo, en Inglaterra, por lo que he entendido estaban semifinanciadas. El mayor vendedor de homeopatía dice que la homeopatía no tiene ningún efecto que no produzca el placebo. Un señor que factura 40 millones de libras al año vendiendo homeopatía.
En Inglaterra, el informe de la Cámara de los Lores, cuando se iba a regular de la Cámara de los Comunes, perdón, la Cámara Baja, lo que sería el Senado en España, dice que la homeopatía tiene un efecto exactamente igual que el placebo, teniendo expertos en homeopatía y expertos que decían que la homeopatía no funciona. Y por acercarnos más, el propio Gobierno de España, en 2011, hizo público un documento donde decía que el efecto de la homeopatía era clínicamente igual que el del placebo. Y no solo la de homeopatía, hablaba de muchísimas terapias. Ese documento está para descarga en Internet, no me sé exactamente el nombre, por eso no lo voy a citar, pero si se busca se puede encontrar. Creo que en el propio posicionamiento del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina lo tiene Borja Pellanis allí. Es un documento largo, son 100 y muchas páginas, pero la conclusión es esa. Por eso en el posicionamiento se incluye la homeopatía y por ahora no se incluyen otros, pero el título del posicionamiento, el del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el del CEM, es sobre terapias alternativas, terapias sin eficacia científicamente demostrada, y el de los estudiantes de medicina es ese, con una página añadida explícitamente sobre el tema de la homeopatía. Y un segundo más, una cosa que quería puntualizar. A mí, que se enseñó homeopatía en la facultad, me puede ofender o no, es una cosa personal. A mí me ofende que en el hall de la Facultad de Medicina tuviese que encontrarme yo un cartel en una ocasión en la que una de las charlas o una de las ponencias que iba a haber era ayuno terapéutico contra el cáncer de mama. Que permitamos que en nuestras facultades, no estoy diciendo en ningún momento, que quede claro, que la cátedra de Boarón fuera quien organizara eso, de hecho no sé ni si existía en ese momento. A mí me indignó profundamente el que ese cartel estuviese colgado, porque considerar que algo que puede o no tener tratamiento, aquí tenemos una oncóloga que sabrá mejor que ninguno de nosotros que somos estudiantes del tratamiento del cáncer de mama, cómo se hace. Hablar de ayuno terapéutico para cosas que tienen cura o pueden tenerla es una barbaridad. Tenemos un ejemplo de un paciente que podía haberse tratado, Steve Jobs. Murió por utilizar medicinas no convencionales para el tratamiento de su cáncer de páncreas. Murió por confiar en charlatanes. No murió porque ha confiado en charlatanes, por favor. No mezcles dos cosas. Es evidente que yo no hay. Eso forma parte de otras cosas que habrás encontrado por la facultad, pero que no juntes por la homeopatía. Hay un congreso al que tiene que vengas anual, de 400 personas que vienen de toda España y discuten, y hay póster, y hay presentaciones, y hay análisis estadístico, y hay de todo. Eso es lo que hay de homeopatía. Pero no, el ayuno no. No me gusta ese ayuno. Yo me llamo... Solo por algunas cuestiones para informar. Hay un movimiento fuerte que ayuda No Gracias, que es el que promueve actividades libres de humos industriales. Esta es una actividad libre de humos industriales y una de las razones por las que he venido aquí. La siguiente es que es gratuita. Yo no voy a donde se cobre más de 30 euros, con lo cual no voy a ningún congreso médico, porque me resulta un insulto. A los congresos médicos no había que ir nadie. Más de 30 euros y soporte industrial. También para información diré que la mejor revista del mundo, en mi opinión, en medicamentos es francesa, con versión en inglés, se llama Prescribe. No acepta financiación de ninguna industria ni de ningún gobierno. Recibe exclusivamente los pagos de los, básicamente, médicos generales franceses que la soportan. Porque ahora la independencia no solo es frente a los laboratorios farmacéuticos o industrias tecnológicas, sino también frente a los gobiernos con sus intereses, que terminan ofreciendo e imponiendo, como en Uruguay, la mamografía preventiva obligatoria. Así que hay que tener mucho cuidado con los gobiernos. También para información, decir que hay un movimiento, que no cité antes, pero creo que podéis entrar y como estudiante os llamará, se llama Psiquiatría Delirante. Es precioso. Tiene su base en Valladolid. Valladolid, como Zaragoza, también existe. Porque cuando la gente vive en Madrid o en Barcelona, cree que el resto del mundo no existe. Psiquiatría Delirante es un movimiento interesantísimo, de un enorme fundamento científico. Y para terminar, los que tengáis interés por estas cuestiones de enseñanza, hay una revista norteamericana, lo siento, Academic Medicine, en la que, por ejemplo, demuestran que a los estudiantes les destruyen la empatía con los pacientes en el tercer año. ¿Cómo se destruye la empatía con los pacientes en el tercer año? Básicamente desagregándolos, básicamente fragmentándolos.
básicamente descomponiéndolos. Dejan de ser personas. Son pacientes de urología y dentro de urología son de hipertrofia prostática. Y se le aplica el protocolo. Y de esa manera se termina rompiendo la empatía con el paciente. La verdad es que yo quería decir otras cosas, pero a raíz de la... Por favor, preséntate. Perdona, soy Gualberto, soy médico de familia, también soy especialista en homeopatía. Bueno, de hecho, en el Colegio de Médicos de Madrid aparezco como médico con especialidad medicina de familia y con habilidad clínica homeopatía, porque uno tiene que superar unos créditos para poder estar en esa situación. Colaboro con la Cátedra de Homeopatía de la Universidad de Zaragoza y colaboro con el Laboratorio Farmacéutico Boirón, pero también con otras instituciones y otros laboratorios. Lo que quería, en primer lugar, a raíz de tu intervención, gracias, es pedirte, por favor, que seas muy exquisito y riguroso en la descripción de las cosas, porque cuando uno dice que el informe de terapias naturales pedido al Carlos III por el Gobierno dice que la homeopatía es placebo, no es verdad. Dice, no existen pruebas que acrediten la eficacia de la homeopatía y añade, eso no quiere decir que no sea eficaz. Lo dice así textualmente. Y además añade que deberían adaptarse métodos de investigación apropiados para investigar este tipo de terapia. Por otro lado, eso lo hace después de revisar exclusivamente revisiones sistemáticas a lo largo de 8 páginas. Y el informe suizo, un informe también encargado a expertos por el gobierno suizo de 234 páginas, concluye, sin embargo, favorablemente. Dices también que el Parlamento británico se opuso a la homeopatía y, en realidad, un comité de ciencia y tecnología efectivamente sacó un paper diciendo que la homeopatía era placebo, paper que firmaron 4 de todos los representantes, al cual se opusieron con firmas en el Parlamento otros 70 representantes y que finalmente en el Parlamento fue rechazado. Y por eso la homeopatía sigue perteneciendo al sistema oficial británico. Y en fin, has dado otros ejemplos y lo que te pido es que seas muy riguroso, porque incluso la Organización Mundial de la Salud, en su último posicionamiento para los próximos 10 años, recomienda a los gobiernos, y además va a imponer unos indicadores, que incorporen la utilización y la enseñanza de las medicinas alternativas a sus currículum en previsión de que puedan ayudar. Y lo dice porque existen estudios, como ha comentado el doctor Lanuza, que hablan de que los pacientes, incluso después de haber estado enfermos durante más de 5 años y estando en tratamiento activo con medicamentos convencionales, cuando acuden a las consultas de homeopatía, yo hablo de un estudio de uno de los hospitales homeopáticos de Inglaterra, al cabo de un año, y creo que no podemos hablar de regresión a la media cuando hacemos este tipo de comparaciones, tienen una mejoría del 70% y de ellos la tercera parte, o el 30%, ha dejado de tomar medicamentos y la otra tercera parte ha disminuido la dosis de los medicamentos. Creo que datos como estos nos tienen que hacer por lo menos dudar y no ser no apresurarnos a hacer un diagnóstico que ni siquiera las autoridades políticas y sanitarias se han atrevido a hacer. Entonces, cuando ellos no han hecho ese diagnóstico, con todos sus estudios y expertos, creo que es apresurado hacer nosotros lo mismo. Por otro lado, creo que el debate científico extremo, el debate sobre la bibliografía científica más bien, creo que es un poquito estéril, y es la razón por la que de hecho me interesé por la homeopatía. Porque yo antes trabajaba en investigación y encontré que el debate era un poco estéril porque siempre puedes escoger estudios que hablan a favor y estudios que hablan en contra, y los criterios para decidir qué estudios son mejores a veces son un poco subjetivos. Por eso es por lo que la medicina basada en la evidencia no es medicina basada en bibliografía, es medicina basada en evidencia. Significa, si hay evidencia que se puede adaptar al paciente que tengo delante, con su edad, con su comorbilidad, etcétera, etcétera, puedo aplicarlo. Y además tengo que aplicar la experiencia clínica, y además tengo que tener en cuenta las preferencias de los pacientes. Creo que es así como se definía la medicina basada en la evidencia. Y en ese sentido, es en el sentido en que creo que tampoco podemos obviar, y hablo de la parte de experiencia clínica, que separar el efecto placebo y el efecto... separar el medicamento de la relación médico-paciente creo que es tremendamente complicado. Y creo que hoy día en filosofía de la ciencia no se entiende que en los sistemas complejos se puede hacer ese tipo de separación. La relación médico-paciente se apoya también en el medicamento, y el efecto del medicamento se apoya también en la relación médico-paciente. Y el momento en que dado que el efecto es sinérgico, en el momento en que uno quita alguna de las partes y las separa, los resultados no son lo que queda, son menos que lo que debería quedar.
Y por eso es por lo que tenemos metaanálisis que dicen que hay cosas que no funcionan, que en nuestra experiencia clínica, hombre, yo creo que sí funcionan. Yo no sé si creerme ese estudio sobre la fluoxetina que dice que es igual que el placebo, por lo menos para la depresión leve y moderada, porque he tenido pacientes con fluoxetina que la verdad es que han mejorado mucho. Entonces me resulta difícil pensar, ¿será solo efecto placebo? Se me hace difícil. ¿O será que la metodología del estudio no permite arrojar conclusiones favorables, lo cual no significa que no funcione? Y lo mismo pasa con otras terapéuticas y también con la homeopatía. Por último decir que, y sobre todo a Borja, que cuando habla del recurso de los pacientes a la medicina alternativa porque le ofrece una relación médico-paciente más satisfactoria, creo sinceramente que no es del todo así, porque hay muchos médicos convencionales que en sus consultas de la pública o de la privada incorporan los medicamentos homeopáticos u otras terapias y no han cambiado trascendentalmente su forma de hacer en el tiempo que dedican al paciente, sino que han incorporado nuevas terapéuticas con éxito o con satisfacción, como decía la oncóloga Verónica. Y por otro lado, creo que todos tenemos que... creo que todos tenemos que entender que los medicamentos funcionan, y los medicamentos con apoyo de esa psicoterapia de consulta, que es la relación médico-paciente, la presencia del médico, pues evidentemente también funcionan. Pero no los separaría, no hay que separar una cosa de la otra. Las dos cosas están ahí, presentes y a nuestra disposición para utilizarlas. Ya está. Para aprovechar que tengo el documento delante. Bueno, tiene varios apartados de conclusiones, el informe de español, tiene varios apartados de conclusiones. Yo el que tengo aquí impreso es: la homeopatía no ha probado definitivamente su eficacia en ninguna indicación o situación clínica concreta. Esto es de 2011, pero recordar que hay algún fármaco que ahora sí ha empezado a intentar meterse dentro de los medicamentos que tienen indicación aprobada. No sé si ha terminado o no ese proceso. Pero... No ha demostrado en esta situación, no. Es distinto de la homeopatía es igual al placebo. Creo que es una frase tremendamente diferente y con connotaciones muy distintas. Estamos hablando de no tener una eficacia suficientemente demostrada. Creo que estamos hablando de todo el mundo. Como el 90% de la medicina convencional. Convencional, tradicional, efectivamente. Y respecto al placebo, a la relación médico-paciente, a los fármacos y su interacción, estamos hablando, si estamos mezclando un poco chorros con merinas a veces, porque si es un continuo, si es un todo. Pero sí se nos dice claramente dentro de la ley, dentro del código, que el aplicar un placebo puro no es ético por problemas de justicia, por problemas de beneficencia, no, que podríamos estar hablando de eso. Pero sí es un problema. Si una consulta homeopática clásica consiste en una hora de preguntar los sentimientos del paciente, yo puedo ver 8 pacientes, no puedo ver 55. Y eso es un problema para un médico de familia, creo. Que ahora se haya ido adaptando y vayamos intentando hacer de todo ello, intentando mezclar lo bueno de cada cosa, me parece bien, porque vamos llegando a adoptar una posición humana, pero sabiendo de lo que hablamos. Y yo creo que es lo que tenemos que defender, a decir, bueno, vale, vamos a usar la evidencia que hay, las pruebas que hay, tanto en un signo como en otro, y vamos a ser humanos. Y el intentar hacer dicotomías ahí me parece extraño, el intentar defender algo de lo que estoy enamorado, pues creo que estoy metiendo esas cosas. Y evidentemente hay experiencia, la experiencia clínica de cada uno le llevará a un lado a otro, pero creo que tenemos que separar claramente de que siempre tenemos que ser humanos y que siempre tenemos que usar evidencia. Cuando la haya, si no la hay, la hacemos. Y si hay suficiente evidencia, dejamos de investigar porque no es ético, lo que se estaba diciendo antes el doctor Ramón. Y si el paciente que decías antes que la media hora que no viene el profesor, etcétera, que te acercarás al paciente a hablar con él, imagínate que el paciente te dice que le está tratando la doctora Verónica Carvajal y que está tomando homeopatía. O que no se te ajusta un protocolo que dice que para el tratamiento de los cólicos nefríticos el clorfenaco es mejor que lo que él toma, porque a él se le pasa con paracetamol. ¿Qué le dice? Le dice, pues que no se ajusta lo que yo creo que hay que hacer una medicina a medida. A cada paciente, lo decimos muchas veces en farmacología, hay que hacer un traje a medida del paciente. Porque el traje prêt-à-porter del Corte Inglés, ese es muy fácil de conseguir, eso es muy fácil de aprender. Eso
nosotros lo transmitimos cada día, pero hacer un traje a medida esto requiere mucho sentido común y hay que ponerse y hay que tener la mente abierta, pero abierta, y ser tolerante. Tolerante para todo, para todo. Creo yo. Bueno, en algún caso ha ido más allá. Quiere decir que hay un fundamento importantísimo, ¿eh? La mayor parte de las cosas científicas que tenemos certeza absoluta son contraintuitivas, pero son ciertas. Y a alguien le costó que le quemaran vivo al insistir que no era el sol el que nace, sino la tierra la que se mueve. Y yo hoy sigo jurando que la tierra no se mueve y es el sol el que se mueve, porque mis sentidos lo certifican. Y sin embargo eso sabemos con absoluta certeza que es falso. Muchísima de la ciencia es contraintuitiva. Que la mamografía no salva vidas es contraintuitivo, pero cierto. Que la vacuna de la gripe no sirve es contraintuitivo, pero cierto. Y nos cuesta muchísimo tragarlo. Cuando firmé No sin evidencia y me sumé, creo que fue de los primeros blogs que se sumó, puse una salva. Esto se tiene que aplicar a toda la medicina. Estoy encantado con que los estudiantes discrepen de la homeopatía. Y alabo su valentía. Que hagan lo mismo con los cribados de cáncer. Que hagan lo mismo con los tratamientos oncológicos. Que se atrevan por escrito a decirle a sus profesores que lo que le enseñan no deberían enseñarlo. Entonces también estaré todavía mucho más a su lado. Pero termino. Sí, en los debates científicos sí se puede elegir entre publicaciones y publicaciones, ¿sí? Quiero decir que aquí algunos, como nosotros, desde que empezaron, por ejemplo, los parches, ¿sabéis lo que son los parches? Las que estáis todavía jóvenes y empezando con la regla, cuando se termina la regla le ponen unos parches para que no tengan síntomas, hormonas. Desde el principio Mercedes y yo publicamos que eso aumentaba las muertes. Pues no había ninguna duda, los ensayos clínicos que se habían hecho en los 50, y lo publicaba en New England, y publicaba en España diciendo que malos éramos los médicos españoles, que éramos los que menos prescribíamos los parches. Salvamos a cientos de miles de mujeres de cáncer de mama, de infarto de miocardio, de embolias pulmonares, de ictus. Y ahora nadie se acuerda de aquello. Así que hay que tener mucho cuidado con la medicina basada en la arrogancia, que es de lo que hay mucho en todos los lados. Yo estoy con Miguel, que las cosas tienen que ser para todos. Entonces vamos a intentar que todos demostremos, y lo que no demostremos, pues bueno, respeto, a lo que, en fin, y no hacer daño. Pero si no logramos ese clima de respeto, vamos de cráneo, ¿eh? Y sí, alabo que los estudiantes os hayáis puesto en vuestro sitio, tenéis derecho a poneros. Y en el debate científico, si dentro de 10 años demuestran lo contrario, pues te vas y adoptas la otra postura. A mí no me importa si alguien me termina convenciendo que el yodo en las embarazadas tiene algún beneficio. Sumarme a dar yodo hoy está demostrado que tiene perjuicios para el niño y para la embarazada. Así que desde el principio que se propuso dijimos que no. Últimamente pediatría basada en la evidencia también se ha sumado a la moratoria que no se emplee ni se utilice. Sin embargo, vosotros probablemente os lo enseñan. Ser estudiante de medicina bueno es muy difícil. Y muchas veces cuando eres muy bueno te puede pasar lo que a Julio Bonis, uno de los nombres que cito, a Julio Bonis, que es un médico de familia excepcional, máster en Business Administration, y especialista en salud pública por la London School of Public Health, se atrevió en clase de ginecología a discrepar de su profesor sobre la eficacia de las mamografías y lo suspendió 3 años seguidos. Muy buena enseñanza para empezar a ser médico, porque eso es ser médico. Defender las verdades que tú crees que a los pacientes les benefician, aunque te cueste 3 años de carrera. Hola, soy doctora Esmeralda Grigorian, ex médico militar. Y... Vale, quería hablar de algunos, hablaban de homeopatía, pues yo he pasado por 2 campañas de guerra, cuando no había antibióticos y cuando necesitamos amputar las extremidades. Y solamente tenía homeopatía, no conocía en aquel tiempo a Boirón, porque estaba en otro país, y no es precisamente país de primer mundo, donde homeopatía
utilizan cuando no hay nada que utilizar o para que no hacer gastar más dinero. Vengo de un país donde lo primero que la vida posiblemente para los gobernantes, vida de un soldado, yo era teniente coronel, y vida de un soldado valía 1 rublo 47 copecas, es como 1 euro 47 céntimos, quiere decir que nada. Pero nosotros médicos salvamos las vidas y con homeopatía, cuando empezaba septicemia. Yo cuando aquí hablaba antes, primero me decían, ¿y tú eres médico? Hasta que no podría homologar mi título, yo callaba y mordía mi lengua, porque claro, no tener un papel donde ponen que Esmeralda Grigorian es médico, pues no eres médico. Y cuando ya me dieron este por fin papel donde ponen que soy médico, que ya ejercía en mi país 10 años como médico militar, pues yo puedo ahora decir que homeopatía, no digo que cura todo, porque ni alopatía cura todo. Igual como el rezo, yo soy creyente, practicante y rezaba por pacientes, rezo por pacientes y si Dios quiera rezaré por paciente. Y sí que funciona muchas veces funciona que damos con la fe que yo doy, paciente percibe con la fe que coge y medicamento funciona. Y tengo otros que no son creyentes, incluso me pusieron una demanda porque yo he dicho, vale, me preguntaron, doctora, ¿esto va? Digo, si Dios quiere, te va a ayudar. Y me pusieron una queja que la doctora se pone su creencia por delante. Vale, es una forma de decir si Dios quiere. Yo daba la misma homeopatía a un paciente que, vale, es médico y no voy a decir dónde trabaja, pero porque es activo. Y he curado a él. Por lo tanto, no es ni la fe en mí 100%, ni es la creencia, porque no es ni apostólico, ni católico, ni islamista, es un ateísta este médico y ha curado la homeopatía. Por lo tanto, decir estas cosas de Boiron, posiblemente, yo cuando prescribo, yo siempre pongo de Boiron. ¿Por qué hago? Yo no estoy financiada por el laboratorio Boiron, ni siquiera regalan un tubito y yo debo ir y pagar. Pero yo he visto a los pacientes cuando trabajaba en Cataluña, a los franceses, turistas franceses, y que yo recetaba la homeopatía y ellos compraban, lo siento mucho, de algunos laboratorios autóctonos de la tierra, vamos a decir así, pues y no funcionaba. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué Fintergil, DHU y Boiron funciona? No lo sé porque yo no entro ahí. Yo ahora soy un médico normal, uno de todos miles que estamos. Por lo tanto, sí que funciona. Sí que sabemos qué artículos y cuándo están publicados y qué ensayos publican. Perfectamente sabemos. Por lo tanto, decir que todos los ensayos eran negativos y homeopatía no existe, a nosotros, yo he terminado academia militar en Leningrado, vale, ahora es San Petersburgo. En tercer curso nos obligaban, es una asignatura, toxicología y homeopatía, es una asignatura. Y yo terminé la medicina en el año 88, por lo tanto, no era ni moda de homeopatía ni a moda de Boiron, porque lo siento, no lo sabía que existía Boiron, quiero decir. Me conocí aquí cuando vine en el año 93, empecé a conocer al laboratorio. Pues por eso a los alumnos que no quieren aprender, me parece fabuloso, igual como médicos deben hacer. Y yo no puedo obligar a un alumno o, por ejemplo, a otro, mi compañero médico, hablo más con paciente. Yo 8 años, sin ser pediatra, trabajaba en pediatría. Y sí que nunca miraba el reloj, porque la madre, primero yo debería curar a la madre y después al nene. Y aquí es al revés. Primero es internet, segundo internet y tercero lo que me da el laboratorio. Muchas gracias y perdón.
Bueno, yo solo recordar a una figura que los estudiantes deben conocer ya, y es Cochrane. Cochrane, el de las revisiones Cochrane, era médico de la Armada del Ejército inglés, fue detenido con otros e internado en un campo de concentración por los nazis en Grecia, y durante 2 años logró, sin ningún medicamento, ni siquiera homeopatía, que solo hubiera 2 muertes, los 2 que fueron asesinados a intentar escaparse del campo por sus captores nazis. Y eso le hizo preguntarse que cuál era la eficacia de los medicamentos y de las actividades médicas, y finalmente se fundó la Revisiones Cochrane, que en este momento son una fuente fundamental del conocimiento científico. Como se va acercando el final, porque el compromiso es que a las 8:30 termina el seminario, pero quiero introducir una cuestión que tiene su raíz en la bioética más académica, que es el respeto a la autonomía del paciente y la información al paciente. Entonces quería preguntar a los miembros de la mesa o a alguien del público que quiera aportar algo, ¿cómo se está manejando en estos momentos la información al paciente cuando aplicamos terapias o intervenciones no convencionales? Teniendo en cuenta que yo doy por hecho que aplicamos terapias no convencionales en la medicina clásica y en las medicinas alternativas. Quizá en diferentes proporciones, obvio. O sea que... Sí. En el caso que yo conozco, bueno, pues, cuando la consulta es pues está claro. Yo creo que que cuando de la experiencia que yo tengo como observador, que no homeópata, de las consultas que tenemos en estos momentos que están en el hospital militar. El paciente sabe a lo que va y dice que en este caso no hay ningún problema. Yo creo que dentro de los 2 tipos de medicamentos homeopáticos que había, todos nosotros de todo la homeopatía, hay unos que tienen que necesitan una prescripción, digamos, con un conocimiento de causa de la homeopatía, son los medicamentos unitarios, y luego hay medicamentos complejos, que hay algunos nombres, que estoy seguro que muchas veces ni el médico mismo sabe que son homeopáticos, o que el paciente desde luego no lo sabe y que le da igual. Traumel, Total, una madre que le da el Spectodú para el expectorar. Hay que decírselo al paciente. Le vas a decir al paciente, yo se lo diría, pero vamos, que igual que tampoco le planteas, mira, te voy a dar para este cólico nefrítico, como tienes la tensión un poco bajita, te voy a dar una Naproxeno, no te voy a dar el Nolotil, el Metabenzol, porque eso no se lo planteas al paciente, es intuitiva ética y los ensayos clínicos que vienen detrás. Tú le das lo que tú crees que para el paciente, que no es una posición paternalista, pero no sé, cuando lo requiere, perfecto, pero vamos, que no es creo. Hola, soy José Miguel Buñuel, trabajo en la atención primaria. Entonces yo conocí la homeopatía gracias a la Universidad de Zaragoza. Yo antes de conocerla estaba en la posición de Borja, yo era anti-homeopatía, era más escéptico a lo mejor también. Y cuando venía un paciente y me hablaba de homeopatía, decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿A dónde vas con eso? Entonces empiezas a usarla. Respondiendo a lo que comentaba Rogelio, yo sí que se lo planteo, pero yo lo uso, yo no hago una consulta de homeopatía, yo la utilizo en una consulta habitual y hay veces que veo que le puede funcionar y yo se la ofrezco, pero sí que le digo que eso es homeopatía. O le planteo, mira, yo creo que esto te puede funcionar, si lo aceptas, hay pacientes que lo aceptan, hay otros que me dicen, no, yo no quiero saber nada, pues buscas otro fármaco. Entonces vas buscando siempre lo que mejor le puede ir a ese paciente, ¿no? Respecto al tiempo, a veces lo vas buscando también, a veces necesitas un poco más de tiempo, pero igual para dar otro medicamento convencional. Tienes que perder un cuarto de hora, sacas un cuarto de hora, te detrás esperará. Pero sí que yo les cuento lo que les doy, hay quien lo acepta, hay quien no, y todos están amigos. No lo quieren, buscan otro medicamento, y hay quien le funciona bien, vuelve, se lo cuenta a ver si no vuelve, entonces ahí está. Pero la reflexión era sobre todo el no cerrar. No cerrar vistas, porque yo antes era como tú, ¿no? Es decir, no, esto no, hasta que lo empiezas a conocer. Entonces, por lo menos, conocerlo y luego ya decidir. ¿Vale?
Sí, yo creo que hay que practicar con dos éticas. Aquí ya ha salido por mucho una ética que es la de la ignorancia. Es compartir con el paciente nuestra ignorancia. Pero hay otra ética muy importante, que es ética de la negativa. Podéis teclear ética negativa, ética de ignorancia, mi nombre y sale, o Mercedes Pérez. La ética negativa es decir que no al paciente. De vez en cuando hay que decir que no a lo que pide el paciente. También a lo que pide el jefe, también a lo que pide la autoridad. Que no, que en mi consulta no se hace mamografía, en mi consulta no se ponen vacunas de la gripe. ¿Qué pasa cuando un paciente dice, quiero ponerme la vacuna de la gripe? Le das información, mire, se la pongo. ¿Usted cree en lo que está diciendo el ministro? Se la pongo. Que sepa que no tiene eficacia ninguna y sí efectos adversos. Estás compartiendo la información con el paciente. Pero no hay que pensar solo en terapias. No me había compinchado con Rogelio, pero esto es de una revista que recibo en casa, se llama El Médico. Y aquí anuncian un medicamento Audiobit, magnesio, más extracto de ginkgo biloba, más melatonina. Incrementa la perfusión y disminuye el estrés oxidativo. ¡Toma ya! Cuando tú das este medicamento, por cierto, no producido por un homeopático, Salvat, compartes la ignorancia con el paciente. Hay que tener cuidado con la autonomía del paciente y la información al paciente. Al paciente en algún momento hay que decirle no, de manera educada, tranquila, razonada, no en la primera vez. Y tener el conocimiento, que es básico y no se suele tener, que la mayor satisfacción del paciente se acompaña de mayor mortalidad del paciente. Así que los pacientes muy satisfechos mueren antes. Hay que pensarse. Hay relación causal. ¿Había una palabra pedida ahí? Yo creo que ese... ¿Dónde está? Ah, ¿Tiene alguien un micrófono? Aquí delante. Yo creo que se me oye, ¿verdad? Solo añadir... Me imagino que aquí habrá más gente que ha estado con los grupos de entrevista clínica y comunicación asistencial. No es que haya que informar sobre el medicamento que le estás dando cuando es alternativo y si le parece bien. Creo que en general hay que intentar negociar y llegar a un acuerdo con el paciente tanto sobre su diagnóstico como sobre su tratamiento. Porque si no, nos encontramos entre otras cosas con incumplimientos del 50%, que creo que no es adecuado. Entonces, al paciente, cuando le pones el tratamiento, lo suyo es, y ojalá tuviéramos todo el tiempo que necesitaríamos para hacerlo bien, decirle, ¿y este tratamiento ves viable cumplirlo? Y cuando viene, ¿qué tal te has encontrado cuando lo tomabas? Porque si no te van a engañar, como ocurre con mucha frecuencia, y ya digo, no es con la homeopatía u otras, es con todo, con lo que en mi opinión hay que preguntar al paciente. Si no, te miente o te dejas engañar. En comunicación se va, como dices, ¿no?, a modelos de decisiones compartidas, ¿no? Ese es un poco el modelo. Información absoluta al paciente, ver cuáles son sus expectativas y a partir de ahí negociar, por supuesto decir que no si consideras que no, pero que el paciente intervenga también en la decisión, si no los abandonos van a ser pues, del 50%, como suele ser frecuente. Obviamente hay que informar al paciente y específicamente en terapias en las que pueda haber más dudas, hay que decirle, bueno, esta es mi opinión, esta es mi postura, yo creo que yo lo he estudiado el tema, te puedes fiar de mí o no. Y yo creo que efectivamente esa es la vía de conseguir mayor efectividad, de conseguir que el paciente cumpla lo que nosotros le proponemos. Es más peliagudo cuando estamos tratando de terapias, eso que hay menos base científica, que no sabemos si estamos dando placebo o no. Antes se estaba diciendo que el 12% de los médicos han recetado en algún momento placebo puro, y es lo que en principio se nos prohíbe, porque da problemas de comunicación con el paciente. Obviamente no le estás informando adecuadamente, y si le estás informando adecuadamente, le estás disminuyendo el beneficio que puede obtener de ese placebo. Por eso es un poco complicado, se podría hacer un consentimiento informado general de estás dispuesto a aceptar cosas que quizás no tengan un efecto farmacológico a cambio de mayor beneficencia, pero conociendo también, como hacemos los médicos, el consentimiento informado, que eso como estudiantes lo vemos mucho y nos ponemos histéricos a veces. Sí, en lo de la información, hay que hacerle partícipe de la información, pero con el sentido común, simplemente lo que comentaba antes. A ese paciente que le vas a poner el metalmazol, le vas a decir, mira, te voy a dar este medicamento, yo tengo mis dudas, porque en Francia no está comercializado, ni en el Reino Unido, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, solo está comercializado aquí en Argentina y en Colombia, porque fue un invento una vez que se promocionó aquí en España, pero produce unos
pero antes quiero sacar una cuestión puntual, pero pedir a los miembros de la mesa o a alguno de los asistentes que haya trabajado esta cuestión. Hay un asunto que en la bibliografía preocupa y es el principio de no maleficencia cuando un paciente confía en una medicina alternativa y que eso se convierte en un abandono de una posible alternativa terapéutica eficaz con base científica. ¿Esto cómo ocurre? Yo creo que ocurre. En la revisión que he citado sobre efectos adversos de la homeopatía, se consideraban efectos adversos directos por el propio medicamento, por el propio producto, y indirectos por el abandono. Eran muy pequeños en comparación con el otro. Es decir, que no debe ser un efecto excesivo si los homeópatas son prudentes. Y ese precisamente puede ser el talón de Aquiles de las terapias alternativas que he citado antes, que es la prudencia, de la misma manera que alguien que esté trabajando en un hospital que no está habilitado para hacer coronariografías, pues no debe hacerlas, debe transferir el paciente al hospital donde sea. Bueno, vamos a dar por finalizada el seminario y vamos a dar la palabra a la presidenta del colegio, no sin antes agradecer a todos los asistentes, bueno, pues el talante que habéis seguido muy bien las indicaciones de este moderador en una cosa por lo menos, ¿no? Yo creo que ha sido un seminario con gran respeto, con unas posiciones muy encontradas en muchos momentos, en el que yo creo que todos hemos aprendido y que con toda seguridad esto va a dar pie a alguna reflexión y posiblemente a alguna publicación, porque de aquí seguro que se nos ocurre pensar y escribir algo de cara al futuro, porque han quedado algunas cuestiones abiertas que merecen la pena seguir trabajando. Presidenta. Buenas noches a todos. Bueno, yo he llegado un poco tarde porque seguimos trabajando, seguimos teniendo un ejercicio profesional que no podemos abandonar, pero no quería dejar de asistir a esta reunión que me parecía muy interesante y que creía que podía beneficiarnos a todos. Como en el 90% de los casos son las reuniones de la Cátedra de Profesionalismo y Bioética. Yo he quedado de vuestras intervenciones, de vuestros planteamientos. Bueno, pues he quedado gratamente impresionada porque creo que los médicos podemos hacer cualquier cosa menos dejar de pensar en cómo vamos a ejercer nuestra profesión y dejar de pensar en lo que es lo mejor para los pacientes. En este campo tan enfrentado de lo que es la práctica de la medicina, donde está nuestra manera de pensar como médicos, está la empresa farmacéutica, está la investigación, están tantos temas que pueden interferir en lo que es el tratamiento y el llegar a los pacientes, el reconocimiento de la evidencia científica hace que la medicina progrese, hace que se curen enfermedades, pero la medicina muchas veces no puede llegar a todo. Y la práctica de la medicina siempre tiene que ser realizada frente al paciente, frente a esa persona que en un momento determinado, aunque el problema que tenga no sea de gran envergadura, sufre porque le preocupa. Nosotros tendremos siempre que dar consuelo, nosotros tendremos siempre que ser esa persona que está cerca, que cuando no puede curar, acompaña. El médico debe de intentar curar cuando puede, consolar, yo creo que siempre. Y una máxima que yo he seguido siempre en mi vida profesional y que creo que a todos nos sirve en un momento determinado, cuando estamos enfrente de un paciente, es pensar qué es lo que me gustaría que hicieran conmigo cuando estoy ahí, qué es lo que yo creo que de todo lo que se puede dar a mí me gustaría que me dieran y aplicar eso a los pacientes. Yo creo que el que sigue esa máxima en la vida, cuando lleva un largo ejercicio profesional, cuando el paciente cuenta, enseguida sabe lo que cuenta, lo que sufre, lo que le acontece, aunque no sea de importancia. Y a veces que no le da valor a lo que tiene importancia.
Y todo eso le ayuda a que esa relación con el paciente se estreche, se establezca una empatía y se sea capaz, a veces de curar, pero muchas veces de aliviar, que es para lo que yo creo que el ser humano, que al final todos vamos a acabar muriendo y desapareciendo, necesita que se produzca a lo largo de, bueno, pues de los encuentros con la enfermedad o con el sufrimiento en su vida. Espero que, bueno, pues que todos lleguemos a tener este sentimiento de la profesión, porque este sentimiento de la profesión a mí me ha servido, a mí me ha hecho tener una profesión de la que me siento feliz, satisfecha, aunque a veces me encuentre con la investigación, con todo lo que rodea esta profesión, que no deja de ser una profesión pues dentro del mundanal ruido y en el ruido, pero que es una profesión que por su final tan elevado es una profesión que al final te hace querer y bueno, seguir hacia adelante. Espero que todos vosotros tengáis una profesión y disfrutéis con ella como yo lo he hecho con la mía. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que vengáis al siguiente, porque la verdad es que van mejorando cada sesión que tenemos, es mejor que la anterior.